Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia. Encontramos en el escrito de Génesis, en el Sefer Berechit, capítulo 7. Vamos a comenzar hoy para que tomen sus Biblias, sus lápices y tomen apunte. Vamos a dar comienzo a este capítulo, ya que tiene que ver con el diluvio. Antes me gustaría que leyéramos Levítico capítulo 25, ya, porque en el capítulo 6 vimos el tema de los jubileos y hoy le voy a mostrar cómo se contaban estos años, ¿ya? Entonces, le pido que abramos nuestra Biblia en el libro de Levítico, capítulo 25. Vamos a leer. Verso 1. El gran yo soy habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el gran yo soy. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para el gran yo soy. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo santo, será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. ¿Ya? Entonces, lo que está hablando acá, nosotros vimos en el capítulo 6 de Génesis el tema de los jubileos. Yo solo voy a explicar cómo se contaba. Entonces, tenemos un año, tenemos 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, ¿ya? Entonces, este año es el séptimo y este año es el de reposo, ¿ya? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, terminando el 6, comienza el séptimo, que es el séptimo año que dijo Dios que era el reposo. Entonces, esto se contaba, este conjunto se contaba 7 veces, ¿ya? Entonces acá tenemos otra vez 7 años, ¿ya? Entonces, acá ya llevamos 2 semanas de años, ¿ya? Tenemos otra semana de años, se cuenta de nuevo 6 años, 6 años, y el séptimo que pasaba se reposaba. Vamos en la otra, 2, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, y el séptimo año se reposaba. Vamos con otro año, 1, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años y 7 años. Llevamos 5 años, 5 semanas de año. Vamos con otro año, 2 años, 3 años, 4 años, 5, 6, séptimo año que pasaba, la tierra tenía que reposar, no se sembraba. Vamos con otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Entonces, acá podemos contar que tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjuntos de 7 semanas de año. Y el séptimo año de cada conjunto se dejaba reposar la tierra. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos 7. 7 reposos. ¿Ya? Porque ya van 7 semanas de 7 años. ¿Ya? Entonces, este conjunto de 7 se vuelve a repetir 7 veces. Entonces tendríamos, acá volvemos a hacer los cuadritos, 7, después otra vez 7, otra vez 7, por 7 veces, y entonces tendríamos que 7 reposos por los otros 7 conjuntos serían 7 por 7, 49. Ya 49 años. Y al año 50 dice, o sea, le faltaría un año más un año, nos daría los 50 años. ¿Ya? Los 50 años, y esto es un jubileo. Entonces ahí cada cual volvía a su propiedad, cada cual volvía a su familia. Una representación de cuando se cumplan estos 120 jubileos, nosotros vamos a volver a nuestro lugar, a nuestra posesión que está fuera de esta tierra, en los lugares celestiales, desde donde bajamos a estos cuerpos de carne, ya a estas moradas de barro que Dios nos prestó por 120 jubileos, y después regresamos al reino de la luz, ¿ya? Entonces, esto es como se contaban los jubileos, ¿ya? Y después vimos en el capítulo anterior que cada 40 jubileos sucedía algo, ¿ya? Acá, atención, tenemos 7, lo mismo que va a pasar en la historia, lo mismo que pasó con Noé. Noé tenía 600 años, la creación, ¿cuántos días tuvo? Tuvo el primer día, tuvo el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, terminando el sexto día, y comenzó el día de reposo, que es el Shabbat, que es lo que que Dios lo santificó y lo guardó, y Él lo hizo primero antes que nosotros para que nosotros lo guardáramos. Lo mismo, la creación va a durar 7000 años, termina el sexto milenio, comienza el séptimo milenio, y no podemos irnos de esta tierra sin cumplir este periodo. Todas las escrituras nos muestran esto, es un patrón. Las escrituras son un patrón, cada número, cada fiesta. ¿Cuántas fiestas son del Todopoderoso? Del Todopoderoso, del Gran Yo Soy, son 7 fiestas. 7 días, 7 fiestas, 7000 años. Todo esto es, el 7 vimos que era algo completo. ¿Ya? Completo. Porque en 6 días terminó la creación y el séptimo descansó. Entonces, con eso se completó la creación. Ya sin el descanso no puede haber creación completa, ¿ya? Entonces, son 7 fiestas, son 7 milenios, son 7 Shabbat. Las 49 semanas que se cuentan para celebrar Pentecostés, lo mismo. Se cuentan 7 semanas completas, lo mismo, 7 semanas completas. ¿Ya? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es para celebrar Shavuot o Pentecostés. Ya se cuentan 7 Shabbat. Dice la escritura que hay que contar 7 Shabbat. Entonces ya llevamos un Shabbat. ¿Ya? Después lo mismo, de nuevo, continuamos. 3, 4, 5, 6, 7. Llevamos 2 Shabbat, ¿ya? Y así continuamos aquí, aquí, aquí y aquí. Y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, tendríamos 1, 2, 3 Shabbat, 4, 5, 6, 7. Y 7 por 7 son 49. 7 por 7 son 49 días. 49 días más un día, porque estos son los días de Shabbat que cae de día viernes, el atardecer, como vimos que en la Biblia el horario es del crepúsculo hasta el próximo crepúsculo. Entonces, del viernes del crepúsculo empieza el Shabbat, el reposo, el descanso, hasta el día sábado, el crepúsculo, termina el Shabbat, reposo. Entonces,
El día siguiente a ese día del Shabbat es el día 50, porque 7 por 7 con 49 más 1 son 50 días. Y ahí se celebraba Pentecostés. Pentecostés. Todo tiene una relación de 7 días. ¿Ya? Esto es un ciclo. Esto es un tiempo de revolución. Se cumple este periodo y se vuelve a cero. Se cumple este periodo de los 120 jubileos, se vuelve a cero. Eso es lo que nos quiere mostrar el Padre con todo esto, con estos periodos de tiempo, ¿ya? Entonces, con eso espero que haya quedado claro cómo se contaba el jubileo, cómo se dejaba contar, cómo se debía contar los 50 años. La tribu de Judá fueron exiliadas de la tierra por no cumplir este tiempo de descanso que Dios le había dicho que tenían que hacerlo. Entonces, vino el imperio babilónico, ya destruyó el primer templo hecho por el rey Salomón, llevó cautivo a los judíos. ¿Por qué judíos? Porque la tribu de Judá era la que vivía ahí, ya con Benjamín, en el lado sur de Israel, ¿ya? Y ese era el periodo que tenía que descansar la tierra, por eso el Todopoderoso los saca de ahí para que la tierra tenga sus periodos de descanso, ¿ya? Y se cumple. Eso es para que quedara claro. Entonces vamos a continuar con lo que vamos a ver hoy día en el capítulo 7, ¿ya? Ya aprendimos cómo se contaba. Ya, continuamos. Así que tomen sus Biblias, vamos a continuar en el capítulo 7 de Génesis. Berechit capítulo 7. Capítulo 7, verso 1 dice: Dijo luego el gran yo soy a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Ya? Entonces, la palabra justo es la palabra justo es la palabra H662, ¿ya? Que esta es la palabra sadik, que significa justo o obediente. Obediente. ¿Usted quiere ser justo delante de Dios? Ante el Todopoderoso, sea obediente de la instrucción de Él, ¿ya? Ese librito que nos dejó como instrucción de vida, hay que leerlo, hay que escuchar, hay que ver y hay que hacer lo que dice ahí, ¿ya? No tenemos que buscar la excusa para no hacer eso, para que seamos justos delante de sus ojos, ¿ya? Entonces la palabra justo es la palabra sadik, pero aquí es con Z. TZ. Sadik. Perdón. ¿Ya? Entonces la palabra es la palabra justo y obediente, ¿ya? Y además, Noé era, en sus genes, genéticamente, él era puro, ya era de los descendientes de Adán, puro. Sus genes aún no se habían mezclado. Recordemos que en este periodo estaba el tema de la mezcla de los seres celestiales con los seres terrenales, y de esta mezcla salían híbridos. Estos genes se estaban mezclando y salían seres que eran gigantes, que eran nefilim, ya, que eran diferentes a los humanos, eran los semidioses de esos tiempos. Ya toda esa mitología griega que nos muestran, ahí se estaba desarrollando. Noé tiene una figura de Yeshua salvando esa remanente, ya, a ese pueblo que sigue las instrucciones del Todopoderoso. Y la madera del arca tiene la representación de lo mismo que el madero de Yeshua. Ya las dos cosas fueron hechas de madera, y esa cruz, ese madero, esa estaca donde fue puesto nuestro Yeshua, nuestro Mesías, separa la vida y la muerte, ¿ya? Entonces, eso nos va a dar la salvación si nosotros miramos a Yeshua, morimos a nuestros deseos carnales y dejamos que el espíritu, ese hombre viejo, muera, y que salga el espíritu que tenemos dentro, que sea el que
gobierna nuestra mente, ¿ya? Y nuestro espíritu, obedeciendo a lo que el Padre nos dejó, ¿ya? Verso 2 dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Ya? Acá Noé ya tenía el conocimiento de qué animales eran limpios o no limpios, ¿ya? Un animal que sea limpio o no limpio no significa que un animal sea por defecto malo, no. Todos los animales tenían una función diferente. Eso es ser limpio o no limpio. Cada animal tiene una función diferente. Hay animales que fueron hechos para que son los recogedores de la basura, ¿ya? De la tierra, del mar y las aves de los cielos. Igual hay aves que son carroñeras, ¿ya? Entonces que limpian los desperdicios que se van dejando en la tierra, ¿ya? Por eso habla de animales limpios y no limpios, ¿ya? De acuerdo a su función. La instrucción ya estaba antes de que se pusiera en las tablas de piedra que fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Noé ya tenía esa instrucción. Quizás la tenía de forma verbal, quizás estaba de forma escrita, no lo sabemos, pero él ya tenía ese conocimiento de cuáles y cuáles no eran limpias y cuáles no eran limpias. ¿Por qué es importante esto? Porque la instrucción del Todopoderoso es el parámetro, ya es la medida para saber si nosotros somos justos o injustos delante de Él. Esa es la medida para saber si nosotros somos justos o no. No comparándonos con otra persona, no creyéndonos que somos justos porque nos comparamos con otra persona que a lo mejor es un delincuente, que es un drogadicto. No, esa no es la forma de comparación, de parámetro, de medida que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que tener la medida de acuerdo a lo que está escrito para nosotros, ¿ya? Entonces, para eso Dios nos deja su instrucción, para saber cuál es el parámetro, nuestra forma de comportarnos y qué nos hace justo delante de sus ojos. ¿Qué es lo que nos va a dar esa gracia delante de Él? Ya le voy a pedir a mi esposa que por favor me lea el libro de Jacer, el capítulo 6, del verso 1 al 10. En ese tiempo, después de la muerte de Metushelaj, Yahweh dijo a Noaj: ve con tu casa dentro del arca. He aquí, yo reuniré a todos los animales de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y ellos todos vendrán y rodearán el arca. Y tú irás y te sentarás junto a las puertas del arca, y todas las bestias, los animales, las aves, se reunirán y se pondrán delante de ti. Y tales de ellas, mientras vienen, se agacharán delante de ti. Las tomarás y entregarás a las manos de tus hijos, y las traerás dentro del arca. Y todas las que paren frente a ti, tú dejarás. Y Yahweh trajo esto a suceder al próximo día. Y animales, bestias y aves vinieron en grandes multitudes y rodearon el arca. Y Noaj fue y se sentó junto a la puerta del arca, y toda carne que se agachó delante de él trajo dentro del arca. Y todos los que se pararon delante de él dejó sobre la tierra. Y una leona vino con sus 2 cachorros, macho y hembra, y los 3 se agacharon delante de Noaj, y los 2 cachorros se levantaron contra la leona y la golpearon, y la hicieron huir del lugar, y ella se fue. Y ellos regresaron a sus lugares y se agacharon delante de Noaj. Y la leona huyó corriendo y se paró en el lugar de los leones. Y Noaj vio esto y se puso muy pensativo. Y se levantó y tomó a los 2 cachorros y los trajo dentro del arca. Y Noaj trajo dentro del arca de toda criatura viviente que había sobre la tierra, así que no quedó ninguna que Noaj no trajera dentro del arca. 2 y 2 vinieron a Noaj dentro del arca, pero de los animales limpios y las aves limpias,
él trajo 7 parejas como el Todopoderoso le había ordenado. Y todos los animales y las bestias y las aves aún estaban allí. Y ellos rodearon el arca en todo lugar, y la lluvia no había descendido hasta 7 días después. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, este fue un suceso especial, fue algo extraordinario, ¿ya? Porque, y podemos ver que Dios tiene el control sobre todo, hasta de los animales, ya Él se preocupa de todas las cosas. Fue Él que guió a los animales hacia el arca, y los que hacían reverencia ante Noé se salvaban, ya entraban de 2 en 2, y los animales limpios de 7 parejas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los animales limpios son los animales que iban a servir de sustento para el hombre, ¿ya? Y los otros animales iban a ser para la función que fueron hechos, ¿ya? Para limpiar la tierra o otro tipo de función según Dios lo hizo, los creó, ¿ya? Entonces, eso, suceso importante, suceso increíble. Muchos se preguntaban cómo fueron recogidos todos los animales. Ahí nos da una pista el libro de Jasher, ¿ya? Cómo fueron ellos al arca, y Noé los fue introduciendo a medida que iban haciendo referencia a lo mismo. Noé, una representación de Yeshua. Los gentiles que no se arrodillen ante él no van a tener salvación. Ya hay que doblar la rodilla ante el Mesías, porque Él es el que nos da la salvación. Los animales pueden representar muchas naciones, de todas las naciones los animales tienen esa representación en la Escritura, se representan a las diferentes naciones que se comportan como animales y no como seres humanos, porque se dejan guiar por sus deseos carnales. ¿Ya? Continuamos. Génesis capítulo 7, verso 3. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. ¿Ya? Entonces, 7 parejas, porque los limpios que iban a servir de sustento para el hombre. ¿Ya? Entonces, por eso se le pidió a Noé que subiera más parejas. Y iba a servir para hacer los sacrificios, ¿ya? Porque el hombre iba a seguir pecando. ¿Ya? Entonces se iba a derramar la sangre de un ser inocente por la de nosotros, ya hasta que viniera Yeshua el Mesías. Verso 4. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Ya? 7, ya pasados 7 días, lo mismo que estábamos viendo recién. Llega el día 6, 2, 3, 4, 5, 6. Terminando el día 6, comienza el 7, y va a venir el diluvio, la inundación. Lo mismo que va a pasar al final de los tiempos. Va a comenzar el 7, van a caer las copas de la ira, ya va a sonar la 7ª trompeta, y comienza el tiempo de purificación de la tierra con, en este periodo, las copas de la ira. Copas de la ira, ya lo mismo se repite, termina el 6, el 7, y empieza la limpieza y el reposo, ya eso. Ténganlo súper claro eso, ¿ya? Espero que se entienda. Además, vimos, dice que por 40 días y 40 noches, ¿qué representaba el 40? Lo vimos en los jubileos, un cambio, ¿ya? Un suceso importante, representa un cambio, ¿ya? Como el 7, como el 6, que tienen un significado especial, el 4, el 3, todos los números en la cultura hebrea tienen un significado especial. No es como acá los americanos, que solamente un número, ya allá no. Letra y número van unidos, tienen un significado especial. ¿Ya? 40 días y 40 noches. Verso 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el gran yo soy. Entonces Noé hizo todo lo que le mandó el gran yo soy.
Noé tiene que ser un ejemplo para nosotros. Y nosotros, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer todo lo que el gran yo soy, el existente, el todopoderoso, el supremo, diga. Si él dice que hay que descansar, que hay que alimentarse de una forma diferente a las demás naciones para que las enfermedades no vengan a ti, tenemos que obedecer porque es un bien para nosotros, ¿ya? Entonces, si obedecemos como Él quiere, como Él dice que le sirvamos, vamos a ser justos delante de Él, vamos a hallar gracia delante de Él y vamos a ser como Noé, ya obedientes y ante los ojos del Todopoderoso vamos a ser gratos, ¿ya? Verso 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, ¿ya? Entonces, lo mismo, dice que era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Lo mismo, el 600, terminando el 600, comenzó el diluvio. Diluvio. Vimos que la palabra diluvio es la palabra mabul, que significa fluir, ¿ya? Entonces ahí comenzó el tema del diluvio. Lo mismo en el séptimo, al final del séptimo va a caer el mabul de fuego, ya por las copas de la ira. Se va a repetir lo mismo, fue de agua, ahora va a ser de fuego, ya para purificar bien, ya, porque con el agua igual se traspasó, la simiente de la serpiente está hasta nuestros días, ya ahí con el agua igual pasó esa simiente, ahora con el fuego ya no va a pasar más, se va a quemar toda esa impureza, toda esa simiente malvada, ya, que hay. Entonces, lo mismo, se va a volver a repetir, ¿ya? Se va a volver a repetir lo que pasó en la antigüedad, ahora en los fines de los tiempos. Verso 7, continuamos, Génesis 7, verso 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, ¿ya? Entonces, tenemos 8 personas. ¿Qué era 8 personas? ¿Qué era el 8? Era infinito, incontable, ¿ya? Como esa multitud que vio Juan en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, que se conoce, ¿ya? Una multitud con vestiduras blancas, incontable, ¿ya? Verso 8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, ¿ya? Ya vimos los animales limpios, los animales no limpios, de acuerdo a su función. No es que el animal tenga algo malo en sí, no, de acuerdo a la función que fueron creados. Verso 9. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó el gran yo soy a Noé, ¿ya? Verso 10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, ¿ya? Entonces lo mismo y sucedió que al séptimo día, ¿ya? Al séptimo día vino el Mabul, terminando el sexto, comienza el séptimo, empieza el tema de la inundación, del Mabul, del fluir de aguas, ¿ya? Verso 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, ¿ya? Entonces, acá hay algunas traducciones que dice que en el mes segundo, pero el día 27, acá la Reina Valera dice en el día 17, ya la Torat Emet, para que ustedes la busquen, y la traducción Kadosh israelita mesiánica también habla de 27, ya, que fue el diluvio. La palabra fuente es la palabra 4599, la palabra fuente es la palabra 4599, que significa Mayan, ¿ya? Que significa es como brotar, ¿ya? Es como brotar.
Entonces va subiendo el agua desde la tierra, va brotando hacia arriba. ¿Ya? Y la palabra catarata es la palabra H699. Vamos a borrar acá. La palabra H699. ¿Ya? Esta es la palabra cataratas que se usa, que es la palabra aruba en hebreo, la palabra aruba, que es ventana, celosía, con puertas, ¿ya? Esa es la palabra que se utiliza en el diccionario Strong. Ya como chimeneas, como compuertas. Y acá vamos a leer el libro de Génesis. Voy a leer el libro de Génesis, quiero que lo busquen en sus Biblias. Génesis capítulo 1, versos 6 al 8. ¿Ya? Dice: luego dijo el gran yo soy, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo el gran yo soy la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó el Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Ya? Entonces tenemos que en el día segundo, ya vimos eso en el capítulo 1, pero lo vamos a recordar. Tenemos el agua y el Todopoderoso separó las aguas, dijo, hay expansión en medio de las aguas. Estas aguas que estaban acá se dividen en dos, suben y acá crea una expansión, ¿ya? Acá entonces quedaron las otras aguas, ¿ya? Cubriendo. Este es el océano, esto es agua. Aquí están los montes de la tierra, los continentes, estos son los continentes, esto es mar. Todo esto es mar, por donde navegan los barcos, ¿ya? Y el océano aquí tiene su profundidad, ¿ya? Acá están los cimientos de la tierra, acá está el Seol. Aquí debajo de la tierra está el Tártaro, donde están los ángeles caídos, los Nefilim, los que bajaron los ángeles, fueron amarrados con cadenas, según el libro de Enoc, y fueron encerrados en las profundidades de la tierra, en la oscuridad entre las rocas. Ahí tenemos a los ángeles caídos que están esperando su juicio, ¿ya? Entonces, dice que aquí la Biblia dice, ya según el diccionario Strong, que los astros, o sea, aquí tenemos el sol dentro de esta cúpula, dentro de esta bóveda, dentro de esta expansión, y tenemos la luna. Esto es lo que, y aquí tenemos las estrellas. Y esto es lo que gira encima de nosotros, ¿ya? Esto es agua, ¿ya? Y esto gira arriba de nosotros como nosotros lo vemos, ¿ya? Nosotros vemos que la tierra está quieta, no se mueve, tiene cimientos, tiene una piedra angular y se mueven las estrellas, ¿ya? Entonces esto es agua. Y habla de las compuertas de la bóveda celeste. Entonces, en esta parte, aquí tenemos puertas. ¿Cuántas puertas creen que son? 7 puertas. 7 puertas, ¿ya? Entonces tenemos las puertas, las arubas, las celosías, las chimeneas, las ventanas de los cielos. Y dice, estamos en el verso 11, dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ya, la palabra cielo es la palabra chamayín,
¿Por qué? Porque fue elevado. Cuando se separaron estas aguas, el cielo fue elevado y se convirtió en lo que llamamos cielos. Y es donde giran los cuerpos celestes sobre la tierra. La tierra no es la que gira. ¿Ya? Esta teoría, esto lo mantuvo Claudio, para que ustedes lo busquen, Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo, en el año 140 DC, ¿ya? Él sostiene esto de que la Tierra es el centro del universo, que los astros giran arriba de ellos, de la Tierra, ya iluminando la Tierra como un reloj, ¿ya? Y él sostiene la teoría bíblica, ¿ya? Porque si nosotros nos guiamos por lo que es ciencia, nos dicen que el Sol es el centro del universo, el Sol, ¿ya? Al que adora la Iglesia Católica, al que adora las iglesias protestantes, que son hijas de las iglesias católicas, ¿ya? Y que aquí tiene a todos los dioses, estos semidioses, Júpiter, Mercurio, Venus, Tierra, Saturno, Plutón, ¿ya? Esto supuestamente, todo esto gira alrededor de ese Sol en galaxias que se están moviendo a cientos de kilómetros, ¿ya? Pero uno no siente nada, que la Tierra está inclinada 27 grados, que no sé cómo lo midieron, no explican, ¿ya? Y fue Eratóstenes, fue en el segundo siglo antes de Cristo, en el segundo siglo, entonces estamos hablando entre el año 100 al 200, ¿ya? Fue el que empezó con la teoría del heliocentrismo. Una teoría es algo que no está comprobado, ¿ya? Él inventó la teoría de, no, él fue el que hizo la teoría de medir cuánto es el diámetro de la Tierra, ¿ya? Y que gira alrededor del Sol, claro, ¿ya? Entonces esto fue teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿ya? ¿Y cómo lo hizo él? Puso, para que usted, el experimento que hizo y se sostiene hasta hoy. Ese experimento se hizo hace más de 2000 años y todavía se basan en ese experimento. Él en Alejandría tiene un punto y Siena tiene otro punto, ¿ya? Este fue el experimento que hizo. Puso un palo en vertical en cada ciudad y de acuerdo a la sombra que se le daba, ¿ya? Midió el ángulo y sacó que la Tierra medía tantos kilómetros, ya como 3000 y tantos kilómetros fue el radio que le dio, ¿ya? Entonces, ese fue el experimento con el que dedujo que la Tierra es redonda, ¿ya? Es esférica, ¿ya? Porque una cosa es ser circular y otra cosa es ser esférica, ¿ya? Es ser esférica. La otra es ser circular, ¿ya? Entonces, este fue el experimento que hizo Eratóstenes, que sigue hasta hoy día, que no tiene nadie puede comprobarlo, porque algo que científicamente, ya el método científico dice que si tú replicas este mismo experimento, tienes que llegar al mismo resultado, ya, eso es método científico. Entonces, esa es, y nace esta teoría, y después, en 1543, Nicolás Copérnico ya reafirma esta teoría del heliocentrismo, de poner al Sol como centro del universo, representación de Satanás, ¿ya? Y todos sus semidioses, todos los planetas tienen nombres de semidioses, ¿ya? Entonces, tenemos que comprender que aquí se está adorando al Sol. Esta es una gran mentira, ¿ya? Y
Y hasta hoy nos adoctrinan con esto. Nosotros vamos al colegio y nos cuentan este cuento, ¿ya? Vamos a ver una película del cine, aparece ese globo terráqueo que supuestamente está girando alrededor. Los otros, por algo se llama plano. Vivimos en un plano, porque es plano, ¿ya? El agua está siempre a nivel. El agua está siempre a nivel. En las construcciones se utilizan los niveles, ¿ya? Para hacer las líneas del tren, nadie se fija en la supuesta curvatura que tiene la Tierra, ¿ya? Esos son datitos que tienen que tener, son datos importantes, los pueden corroborar en internet, ¿ya? Sobre esta... el experimento nos dice de qué longitud tenía el palo que fue puesto por Eratóstenes, ¿ya? Y este fue hecho en el solsticio de verano que cae el 21 de junio. 21 de junio fue hecho este experimento, ¿ya? Eso, con eso él pudo medir, eso para que ustedes lo busquen y puedan investigar por sí solos, ¿ya? Entonces, teníamos esta forma, tenemos los astros, voy a borrar esto. Ya, y entonces vamos a leer el libro, leímos el libro de Génesis 1.8, ahora vamos a leer el libro de Job 37.18, libro de Job 37, 18, dice: ¿extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido? ¿De qué está hablando Job? De este cielo que es el que separa las aguas, ¿ya? De este cielo. ¿Cómo es? Es como un espejo fundido, ¿ya? Está la expedición Dominic, para que la busquen. Fueron este chamayín, este cielo, esta expansión, esta bóveda que hay acá, fue bombardeadas con misiles, ya tratando de romperla, pero no se pudo. No hay nada que pueda romper esto para que el hombre pueda salir de acá, porque fuera de esto está aquí el Todopoderoso, ya con los millares de ángeles, están observando nuestra estadía en esta tierra, ya acá. Nosotros fuera de esto no podemos salir y estamos siendo observados desde lo más arriba, ¿ya? Entonces, esa expansión es como un espejo fundido, ¿ya? Yo en mi parte le voy a creer a lo que me dice la palabra de Dios, ¿ya? El hombre, dice la misma escritura, el profeta Jeremías dice: maldito sea el hombre que confía en otro hombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada cual quiere su propio interés. Es así de simple. Cada cual quiere su propio interés, su propia plata para llenar su arca, sus bolsillos y creer que en la plata está la salvación. Y ahí está el error, ¿ya? En la plata no está la salvación, en el dinero no está la salvación, porque nadie puede comer dinero, ¿ya? Entonces, y les voy a invitar a leer el libro de Isaías 40:22. El libro de Isaías 40:22 dice así: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar, ¿ya? Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de que Él extiende los cielos como una tienda para morar. Nosotros hemos ido a acampar en el verano, sacamos nuestra carpa, la armamos y es similar a lo que es la bóveda que el Todopoderoso creó, ya ese espejo fundido. El sol da brillo, pero estas paredes ayudan a que todo se ilumine de una manera más eficiente, ya, porque el sol
todo este sistema que tenemos de los astros es algo eléctrico, ¿ya? Entonces, acá hay electricidad en el ambiente, en la atmósfera, en el éter, ¿ya? Aquí es donde se encuentra el éter, en lo más alto del cielo, para que ustedes lo busquen, ¿ya? Entonces, habla de que el Todopoderoso está sentado sobre el círculo, no dice la esfera, no dice el globo, no es lo mismo un globo que una forma circular, ¿ya? Tenemos un plato que es en forma circular, representemos un plato hondo, ¿ya? Tiene sus bordes más levantados, es como la Antártida que recubre y al medio está el mar y al centro los continentes. Eso es, y arriba de eso está la cúpula y por fuera están las aguas superiores, las aguas superiores. ¿Por qué el cielo se ve azul? Porque sobre esto hay agua, ¿ya? Hay agua. Entonces, aquí vamos a entender de qué forma se realizó el diluvio universal, ¿ya? Entonces, le invito a leer ahora el libro de Job 38 del 1 al 8. 38, Job 38 del 1 al 8. Job 38 del 1 al 8. Ya, dice así. Entonces respondió el gran Yo Soy a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estábamos nosotros cuando se fundaba todo esto, cuando se fundaba la tierra? Aquí estábamos, aquí estaba el Todopoderoso con todos sus ángeles, con todas sus criaturas de la luz, fundando la tierra, ¿ya? Ahí estábamos nosotros en ese momento, pero nosotros bajamos acá sin memoria, sin recordar nuestro pasado, donde estuvimos antes, ¿ya? Porque tenemos que descubrir acá lo que somos, pasar por esta prueba y volver a nuestra heredad, a nuestra posesión, ¿ya? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Entonces, yo les mostré en los capítulos anteriores la forma de la Tierra con un mapa, ¿cierto? Y acá, en este sector, tenemos una faja de oscuridad, porque aquí es donde está la Antártida, el muro de hielo, que está hablando aquí, que dice, ¿quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliéndose saliéndose de su seno, ¿ya? Entonces por aquí el mar no tenía un límite. Entonces aquí Dios le puso el muro de hielo, donde aquí el sol no alumbra, ya no alumbra acá el sol porque queda lejos de lo que es el Ecuador, ¿ya? Y es aquí donde están las bases militares de los señores, de los países que son todos enemigos aquí, pero para hacer ese convenio de que nadie puede ir a la Antártida, ahí son todos amigos, ¿ya? Donde están los nazis, los alemanes que escaparon después del Holocausto, ¿ya? Sabiendo, teniendo tecnología que los demás no tenían, ¿ya? Por eso tienen un conocimiento ellos. Después fue a la NASA y crearon el tema de la NASA para llenar sus bolsillos con todo este cuento de que del heliocentrismo que fue por Nicolás Copérnico, sacerdote católico, jesuita, auspiciado por la Iglesia Católica, la misma que tiene un binocular que se llama Lucifer, ahí en el Vaticano, en los Estados Unidos, donde tiene su observatorio, ¿ya? Entonces, todo es un cuento. Estamos en un gran despertar, esto ya se está volviendo masivo, esto se está dando a conocer porque la verdad tiene que salir a luz, ¿ya? Y está saliendo. Si usted le quiere creer al hombre,
créale. Si usted quiere creer que un presidente lo va a salvar de toda la maldad que está pasando, crea en él, ¿ya? Pero eso no va a pasar, no va a suceder, porque ya vimos quién gobierna el mundo, quiénes son esa simiente que quiere someter a la simiente de Adán, a los que hacen los mandamientos del Todopoderoso, a los que lo obedecen, ¿ya? Entonces tenemos todas esas cositas que nos muestra la Escritura como es la forma de la tierra, de la creación de Dios. Dice que tiene una piedra angular, ¿ya? Una piedra angular. Entonces no se puede andar moviendo. La piedra está quieta, estas son las bases, los fundamentos de la tierra, ¿ya? Entonces la misma piedra angular que fue desechada por los edificadores que estaban en el tiempo de Yeshua, ¿ya? Esa simiente que estaba ahí de autoridad en el poder, que ya vimos de dónde sale esa simiente, que son usurpadores que llegaron ahí a Jerusalén, al templo del Todopoderoso, esa simiente de la serpiente que llegó a instalarse ahí a usurpar el trono, a usurpar el sacerdocio levítico instaurado por Dios, ya esa simiente que llegó ahí, ya, y desecharon esa piedra angular, ya, que es la base de nuestras creencias, de nuestra salvación, nuestra roca, ya. Entonces, y les voy a invitar a leer el libro de Amós 9:6, Amós 9:6, libro de Amós 9, verso 6. Dice: Él edificó en el cielo una cámara. No, Él estableció en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. El gran yo soy es su nombre. ¿De qué está hablando? De la bóveda, de las puertas, de las cámaras, ¿ya? Entonces tenemos otro testigo de que la tierra es plana, de que la tierra es una bóveda, que no se mueve, que nuestro sentido no lo puede engañar, que está todo a nivel, que no se mueve nada, ¿ya? Entonces tengo otro ejemplo. Yo les quiero contar esto para que ustedes lo busquen. A nosotros, otro ejemplo de la mentira le voy a dar, ya, de esta mentira que se crea. A nosotros nos muestran supuestamente un núcleo de la Tierra, ya, que supuestamente ellos conocen el núcleo de la Tierra, ya, el núcleo está aquí. Supuestamente la Tierra, la medida, el radio de la Tierra mide 6.000 kilómetros. Y la circunferencia, el total, es de 12.000 kilómetros. Esas son las medidas, puede ser 12.000 y fracción, ¿ya? Esas son las medidas que están dadas supuestamente por la ciencia, ¿ya? Y que tenemos un radio. El radio se mide desde el centro al borde, ahí estarían los 6.000. Y los 12.000 estarían de este a oeste, ¿ya? Y esa sería la medida de la Tierra, lo que nos dicen ellos. Y nos muestran imágenes de un núcleo que tiene la Tierra, ¿ya? Esto es increíble. Yo creo que usted lo ha visto, si no, búsquelo. Entonces, le voy a entregar esta información. Está el pozo de cola, ¿ya? El pozo de cola, que es un pozo que se comenzó en los años 1970 en Rusia, en el país de Rusia, se empezó a hacer, ¿ya? Este pozo. Y llegaron a los 12 kilómetros y la maquinaria que tenían para hacer la perforación no les dio más, no pudieron seguir rompiendo. Entonces, ellos iban rompiendo, iban rompiendo para llegar al centro de la Tierra, ¿ya? Eso es lo que ellos querían saber.
¿Cuánto mide el radio? Entonces, a los 12 kilómetros ya no tuvieron herramientas para poder seguir rompiendo. Se supone que la Tierra, entre más abajo, más blanda, pero no, se encontraron al contrario. La Tierra, entre más vas avanzando, más dura se va poniendo las superficies terrestres, las capas, entonces hasta ahí llegó. Entonces, si este es el pozo más profundo, 12 kilómetros, la profundidad mayor, la profundidad mayor que hay de un pozo, 12 kilómetros. Y si la ciencia te dice que de aquí a aquí hay 6.000 kilómetros, y a ti te muestran en la televisión esas imágenes digitales, porque son imágenes hechas por computador, ya tienen la tecnología para engañarnos por medio de la televisión, ya. Y todo esto de las organizaciones del cine, ya cinematográficas, todas estas instituciones te engañan, ya te sirven para engañarte. Entonces, si ellos penetraron aquí 12 kilómetros, no alcanzaron a perforar un 10% de lo que es supuestamente el centro de la Tierra. ¿Cómo obtienen esta imagen del centro de la Tierra? ¿Cómo lo obtuvieron si supuestamente ellos tienen imágenes del centro de la Tierra? Y si ellos perforaron 12 kilómetros, que es ni siquiera la mitad, ni siquiera la cuarta parte de lo que es la profundidad de la Tierra, ¿ya? Entonces vamos despertando de todo esto. Esto está en internet, usted lo puede ver. Pregúntese cómo dicen que ese centro existe si no hay más que son meras especulaciones, meras suposiciones, meras composiciones digitales que lo están haciendo. Lo mismo con el tema de la Tierra, ya ese globo que nos muestran. Si usted busca imágenes, siempre hay un continente más chico, un continente más grande, ya todo es digital, puras composiciones digitales, ¿ya? Eso, ese es un dato para que tenga en conocimiento. El pozo de Kola en 1970 se comenzó a hacer y no se pudo seguir perforando la Tierra porque no hay herramientas que puedan penetrar las capas terrestres. ¿Ya? Entonces, continuamos con esto. Estábamos en el verso 11. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, ¿ya? Entonces, ahora ya que vimos toda esta explicación, podemos ver que de aquí empezó a brotar agua, brotó agua. Entonces, tenemos la tierra, ¿cierto? De aquí empieza a brotar, aquí tenemos la bóveda, empieza a brotar agua. Aquí tenemos unos montes grandes en la tierra, ¿ya? Perdón que no soy muy bueno para el dibujo, pero de aquí brotan las aguas hacia arriba, y de aquí, de las cataratas, de las ventanas, de las chimeneas, toda esta agua que está arriba está fluyendo hacia abajo. Aquí. Entonces, 40 días y 40 noches. Y 40 noches está pasando eso. Suben aguas, suben aguas y bajan aguas, ¿ya? Eso es lo que está pasando, ¿ya? No es nada de lluvia que están cayendo, no. El agua fluía de las cataratas de los cielos hacia abajo y toda esta bóveda se fue llenando. Se llenó. No en este globo que los muestran, que aquí supuestamente están los continentes y no tiene forma de pasar lo que nos está relatando la escritura, ¿ya? Todas las civilizaciones hablan de un diluvio universal. Todas las civilizaciones antiguas hablan de esto, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta de que en la Biblia está la verdad, ¿ya? Basta de creerle a estas instituciones que solo quieren quitarnos nuestro dinero, que no busquemos al Todopoderoso, que veamos la Biblia como un libro de cuentos, de fábulas, de cosas que no existieron, ¿ya? Entonces,
Entonces ahí vemos, ya, el heliocentrismo es una teoría que no está comprobada por nadie, ya, solamente ha sido puesta porque han sido grandes, la Iglesia Católica ha tenido gran influencia en la humanidad, y después de 1543, cuando fue Nicolás Copérnico el que dijo del heliocentrismo, apareció está la teoría de la evolución con este caballero, se me fue el nombre, perdón. Ya, el creador de la teoría de la evolución, que es... Ay, no me puedo recordar, ya. Y después, en el 1930, George Lemaître crea la teoría del Big Bang, ya que es hace 70 años que esta teoría, ya un sacerdote católico, ya jesuita, ya crea esta teoría igual del Big Bang. Entonces vivimos de teorías, no hay explicación para estas cosas, esto del diluvio, ya, no hay explicación para todo esto, lo que se está viviendo. Charles Darwin, ya, la teoría de la evolución en 1869 me parece que exactamente, pero en 1860 Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución, con esto se derriba toda teoría de la evolución, todo el heliocentrismo, todas estas teorías que nos llegan, ya, que los meteoritos, que los dinosaurios, todo eso son teorías que no se han podido comprobar, ya. Continuamos. ¿Ya? Entonces espero que se haya comprendido. Continuamos, verso 12. Continuamos en Génesis capítulo 7, verso 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Verso 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. O sea, 8 personas. ¿Ya? Verso 14. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro según su especie. Verso 15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Verso 16. Y los que vinieron, macho y hembra, y de toda carne vinieron, como le había mandado Elohim, y el gran yo soy le cerró la puerta. ¿Ya? Entonces aquí un dato importante, el gran yo soy, el existente, cerró la puerta. Lo mismo que va a suceder, se va a acabar ese plazo de los 120 años, los 120 jubileos. A los 120 años el Todopoderoso cerró la puerta a Noé. Aquí a los 120 jubileos se va a cerrar la puerta de la salvación. Ya no van a haber más perlas para dar de esas perlas que representan salvación, ¿ya? Y se va a cerrar la puerta, ¿ya? Todas esas personas que no creyeron en esto, que dijeron que eran cuentos, que eran fábulas, que era todo mentira, ya que no existía Dios, van a ver que sí existía, pero va a ser tarde para ellos, ¿ya? Entonces, hoy es el día de cambiar, hoy es el día de arrepentirse, de buscar al gran yo soy, de volver a él, de hacer sus mandamientos, de obedecer, arrepentirse de corazón, ¿ya? Dejar morir ese hombre que es carnal y que solo quiere satisfacer sus deseos carnales, y volver a morir, dejarlo morir y hacer nacer a ese hombre espiritual al que quiere servir a nuestro Padre que está fuera de la cúpula celeste. ¿Ya? Entonces, bueno, y hay algunos que aunque vean todo esto de la salvación, del tiempo cumplido, no van a creer, aún no van a creer en el gran yo soy. Ya no sé qué más pruebas se les podrán dar, pero va a pasar. Verso 17, Génesis 7, verso 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó
sobre la tierra. ¿Ya? Entonces, ya vimos el agua por 40 días y por 40 noches. Entonces, por 40 días comenzaron a caer las aguas de arriba, se abrieron la puerta de los cielos, bajaron esas aguas superiores que dividen la expansión, ya empezaron a bajar. Y 40 días brotaban el agua de abajo. ¿Ya? Entonces, esto fue lo que pasó, se empezó a llenar la cúpula. Se empezó a llenar la cúpula, ¿ya? Ya lo vimos aquí, entonces el agua, 40 días y 40 noches, dice que se llenó 7 codos más arriba de los montes. Entonces ya empezó a llover, a llover, a llover, y el agua llegó hasta a esta parte. 40 días y 40 noches, el monte más alto, ahí. No, el agua tapó esos montes que se ven que están en la tierra, ya los montes más altos. ¿Ya? Todo esto entonces derriba todas esas teorías, ya de los asteroides, de que los dinosaurios fueron extinguidos por un meteorito, la era geológica de millones de millones de millones de millones de años. La Tierra tiene 6.000 años, más de ese tiempo no es, ya según lo que está escrito en la Santa Escritura. Ya vimos que la Biblia es un libro verdadero que nos cuenta la historia de verdad, la verdadera historia de la humanidad. ¿Ya? Todo lo que sale ahí es cierto. Verso 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. ¿Ya? El agua tiene una representación de vida eterna, ¿ya? Entonces, esta vida eterna es la que va a ser conquistada por los fieles, ¿ya? Por el amor, por el reconocimiento a Dios, va a ser vamos a aceptar los mandamientos y esa agua que representa la vida eterna, ¿ya? Además, el agua representa vida eterna, representa el brillo celestial, ya que va a ser un refrigerio para todas estas almas sedientas que estamos buscando esa justicia, esa paz del Todopoderoso, de nuestro Padre, ¿ya? Y el agua, además, ya vimos en el Apocalipsis que el agua representa a las naciones, a los pueblos, a lenguas, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que el agua flotó sobre esta agua? Significa que este remanente va a emerger, va a sobresalir de todas estas naciones, va a sobresalir este remanente victorioso sobre esas aguas, ¿ya? Esa representación es lo que se puede resumir de este remanente que va a salir victorioso sobre esas aguas que han querido sumergirlo, ¿ya? Sobre esas naciones. Verso 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos, ¿ya? Entonces, ya lo vimos. Cuando Dios hizo la tierra, creó un cielo que se llama Shamayim, ¿ya? ¿Por qué? Porque es ser elevado, donde giran los astros, el sol, la luna, las estrellas, ¿ya? Que son ¿para qué vimos en el primer capítulo de Génesis? Que es para las fiestas del Todopoderoso, ¿ya? Para guiarnos en este plano donde Dios nos puso a prueba, ¿ya? Verso 20. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, ¿ya? El monte Everest supuestamente es el monte más alto con 8.849 metros, ¿ya? Estamos hablando de 8 kilómetros aproximadamente. Y dice que subieron 15 codos más, ¿ya? Entonces, 15, nosotros estábamos sacando las cuentas por el codo por
45 centímetros. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar el 15 por 0,45. ¿Ya? ¿Esto qué nos da? Nos da 7 metros. 7 metros. ¿Ya? Entonces, está el monte más alto, que es el monte Everest, y entonces el agua subió 7 metros más. Aquí, desde la punta, desde el pico del monte hasta el agua, hay 7 metros. ¿Ya? 7 metros más. Hasta ahí subieron las aguas. ¿Ya? En la tierra que nos enseñan en ese globo no hay cómo se hubiera mantenido el agua por 150 días, como dice más adelante. Aquí sí, porque aquí está la cúpula que va sujetando el agua. ¿Ya? Se mantiene el agua y se mantiene todo. Es como ponerle un tapón y el agua va creciendo sin descender. Verso 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestia, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. ¿Ya? Entonces, murió todo. ¿Ya? Entonces, acá ya se salvaron las 8 personas del arca, pero más adelante también vemos gigantes, ya en el tiempo de Moisés, de Josué, de David, el que peleó con David, Goliat, era filisteo y era gigante, era de la raza de los gigantes, estaban los refaítas, los sonsomeos, los emitas, todos estos pueblos eran gigantes. De alguna forma traspasó esa simiente el diluvio universal. Entonces ahí más adelante vamos a ir viendo cómo esto va pasando más allá del diluvio, ¿ya? De esas 8 personas, el 8º pasajero es como se introdujo esa simiente de Satanás que tenía que estar, porque Lamec, recordemos que pidió su prórroga por haber matado de casualidad a Caín antes de que transcurriera la 7ª generación, ¿ya? Entonces, aquí ya empezó a todo esto murió, todos estos gigantes, estos semidioses que habían nacido entre la mezcla de los humanos con los ángeles, ya habían nacido semidioses, gigantes, ya los Gibor, los poderosos, los valientes, los famosos de ese tiempo, todos ellos empezaron a morir y todos estos espíritus que salieron de ellos, los ángeles, los primeros que bajaron, esos fueron tomados por los ángeles de Dios, fueron encadenados y echados en cavernas de la tierra, en las profundidades de la tierra. Ya no sabemos a qué profundidades están, ya eso lo podemos ver en el libro de Enoc, también en el libro de Levítico habla de Azazel, que fue uno de los ángeles, donde se lleva un carnero en sacrificio y ese se envía al desierto a Azazel, dice, ya. Entonces, y ellos fueron escarcelados, pero los hijos de ellos, los gigantes, los semidioses, estos seres murieron. Y toda esa mezcla que había murió. Y esos espíritus son los que quedaron en la tierra. Porque al ser un ser ángel, y tener relaciones con un ser carnal, este es un ser espiritual, ¿ya? El ángel es un ser espiritual y el hombre es un ser carnal. El resultado de esto es un híbrido. Es un híbrido, ¿ya? O sea, un gigante, un semidios, un poderoso. Estos espíritus no tienen descanso ni en el cielo ni en la tierra, porque el hombre muere, va a la sepultura y su espíritu espera, descansa, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección, ya en la 7ª descansa. En la 7ª trompeta,
ahí vamos a ser resucitados, los que estén muertos y los otros transformados de cuerpo. Ya este cuerpo de carne ya no va a existir más. Entonces, los seres celestiales tienen su vida fuera de esto. Pues acá donde están los... Afuera de la cúpula, afuera de la tierra, están los ángeles. Entonces, eso es subir. Entonces, al entrar acá, a la cúpula, a este plano terrenal, se mezclan esos espíritus, quedan aquí. Estos quedan acá. Las potestades de las que se habla en las escrituras, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes de la maldad, de las tinieblas, todos estos seres, los hijos de Satanás con Eva, Caín, Irad, Mehulael, ya Enosh, todo el descendiente de... Todos esos espíritus quedan aquí vagando. Y estos son los demonios que toman a las personas, que inducen a las personas, que gobiernan a las personas, ya tienen la capacidad de manipular al ser humano, ya son estos seres espantosos que a veces se muestran, aparecen, desaparecen, hay cosas extrañas que pasan en nuestro plano y a más de alguno a lo mejor ha tenido algún evento paranormal con estas cosas, ya, pero esos seres, esos espíritus que salieron de estos seres son los que están aquí en la tierra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para no ser tocados por todo esto? Solo obedecer a Dios, ¿ya? Si nosotros obedecemos a Dios, Satanás va a huir de nosotros, ¿ya? Eso es lo único que nos da seguridad de estar bajo las alas del Todopoderoso, protegiéndonos, como la gallina cubre a sus polluelos, ¿ya? Eso es lo que ha pasado con estos seres, ¿ya? Entonces, le voy a pedir a mi esposa que me lea el libro de Enoc, el capítulo 15 y el capítulo 16. Enoc 15 y 16. Y él me correspondió y me habló, y yo oí su voz. No temas, Enoc, hombre de justo, escriba de justicia, acércate y escucha mi voz. Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos. A vosotros corresponde interceder por los humanos y no los humanos por vosotros. ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno? Os habéis acostado con mujeres y profanados a vosotros mismos con las hijas de los hombres y tomado esposas como los hijos de la tierra y habéis engendrado hijos gigantes. Vosotros que fuisteis santos espirituales viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne y como los hijos del hombre habéis deseado después carne y sangre como aquellos que mueren y perecen. Por eso yo les he dado a ellos mujeres para que las fecunden y engendren hijos por ellas y para que así no falten ellos sobre la tierra. En cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna inmortal por todas las generaciones del mundo. Por ello no se os han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es el cielo. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes en su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen sed y hambre y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Después de la muerte de los gigantes, cuando los espíritus han salido de su cuerpo, su carne será destruida antes del juicio,
serán así destruidos hasta el día de la gran consumación, del gran juicio, en el cual el tiempo terminará para los vigilantes e impíos, y seréis totalmente consumados. Y ahora a los vigilantes que te han enviado a suplicar por ellos, que en otra época habitaban en el cielo, diles: vosotros estabais en el cielo, pero todos los misterios no se os habían revelado. No habéis conocido sino un misterio indigno, y en el endurecimiento de vuestro corazón lo habéis comunicado a las mujeres, y por ese misterio ellas y los hombres han multiplicado el mal sobre la tierra. Diles pues, no tendréis paz. Ya, gracias. Entonces, ahí podemos ver la explicación de los demonios, ¿ya? Aquí entendemos de dónde nacen los demonios. ¿De dónde nacen? De la mezcla de ángeles con humanos. Esos seres murieron en el diluvio. Todos esos semidioses gigantes, los vivos, los poderosos, los famosos, ya murieron. Y esos espíritus son los que se llaman demonios y que van a los hombres y lo hacen y toman su cuerpo, ya moran en él, ¿ya? Verso 22, Génesis 7, 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, ¿ya? Entonces, todo murió, ¿ya? Solamente se salvaron los 8. Y ahí está el octavo pasajero, como fue lo que después encontramos los gigantes en la tierra. Verso 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, o sea, 8 personas. 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Ya? Esto, 150 días, ¿a cuánto equivale? Cada mes tiene 30 días, entonces 30, 60, 90, 120, 150. ¿Cuánto tiempo prevalecieron estas aguas? 5 meses. 5 meses. ¿Ya? Entonces, 5 meses prevalecieron las aguas. ¿Qué es prevalecer? Se mantuvieron a esa altura. Se mantuvieron. Ya, entonces, 5 meses se mantuvieron las aguas sobre 7 metros del monte más alto. Ya tenemos los 5 meses más los 40 días. Ya, entonces ahí tenemos otro mes más. Ya llevamos medio año con estos 40 días de fluir el agua de arriba, de caer el agua de arriba y de brotar el agua para abajo. Después se mantuvo por 150 días, o sea, 5 meses el agua, ya, para poder que se terminara toda vida en la tierra. ¿Ya? Entonces, eso es la forma de la tierra. Esta fue la forma como ocurrió el diluvio, lo que sucedió para que fuera a raíz de todo esto. Ya vemos la forma, la cosmología, la misma cosmología que tenían todas las civilizaciones antiguas, todos mostraban esto. Y como último, que se me quedó en el tintero, le invito a leer el libro de Levítico, capítulo 11. Ya, libro de Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11. Porque vamos a ver los animales limpios y no limpios, ¿ya? Entonces, ese momento cuando le pide Dios a Noé que suba los animales limpios y no limpios, esa instrucción todavía no era dada en el monte Sinaí, en las tablas, pero ya
Noé ya las conocía, esas instrucciones, ya sabía los animales qué función cumplían, si cumplían la función de limpiar la tierra o de ser sustento para el hombre, ¿ya? Así que le invito a leer el libro de Levítico 11, ¿ya? Levítico 11, dice: habló el gran yo soy a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel, decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra, de entre los animales todo el que tiene pezuña hendida, o sea, pezuña dividida, ya una pezuña dividida. Además de la pezuña hendida y que rumía, comeréis, ¿ya? Dos condiciones, pezuña hendida y que rumíe, ¿ya? Verso 4. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos: el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. No se puede comer el camello. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Entonces conejo rumia, pero no tiene pezuña, tiene garra. El conejo se come hasta sus hijos cuando ya están muertos, se los come. No come solamente hierba, no come solamente semillitas, no, el conejo es un limpiador de la tierra. Quizás los 5 minutitos anda comiendo eso, pero después come lo que sea, ¿ya? Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Tampoco se puede comer liebre, ya no está en las condiciones, su función no es ser alimento, su función es limpiar. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. O se cumple la condición, tiene pezuña dividida, pero no rumia, ¿ya? Entonces, tampoco el cerdo no es para limpiar, no es para alimento, es para el cerdo, tiene la función de limpiar la tierra, es el recolector de basura, porque eso se come, todo lo que pilla se lo come. No esperemos, no tenemos que esperar que un médico nos diga que eso es malo para nuestra salud. Tenemos que obedecer al Todopoderoso, tal cual lo hizo Noé, tal cual lo hizo Abraham, tal cual lo hizo Moisés, Josué. Ya tenemos que seguir los mismos pasos, ese mismo camino, las huellas de estos patriarcas tenemos que seguir, ¿ya? Entonces, el cerdo tampoco, porque no rumía. Verso 8. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo, ¿ya? No, ni siquiera tocar esos cuerpos muertos. ¿Por qué? Porque esos cuerpos salen bacterias, salen microorganismos que te pueden enfermar, ¿ya? Entonces, todo eso es por algo, por salubridad, ¿ya? Para nosotros. Verso 9. Esto comeréis de todos los animales que vives en las aguas. Ahora estamos hablando de los animales que viven en las aguas, ya sean salados o dulces. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. ¿Cuál es la condición para comer los animales del mar? Los que tienen aletas y escamas, o sea, los peces, ¿ya? Nada de crustáceos, nada de moluscos, ¿ya? Estos son los que recolectan la basura, se comen a los muertos, se comen los desperdicios que llegan al mar, ¿ya? Por eso es que las enfermedades que invaden a todos nuestros seres, a nuestros hijos, a nuestros padres, ya esta generación está llena de esas enfermedades porque se está devastando, se está arrasando con todos estos seres marinos que tienen otra función, ya no comernos. Ya, verso 10. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis por abominación. O sea, ni pensar en comérselas, ya ni pensar en eso. Verso 11. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, las tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. Ahora estamos hablando de los
de las aves de los cielos, ¿ya? Estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla, el murciélago, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero estos comeréis. Ya todas esas aves son aves carroñeras, ya que es limpiar la tierra. Ya sabemos lo que pasa en otros países, que se comen todas estas cosas que son abominación. Nosotros tenemos que tenerlas por abominación. Ni pensar ni siquiera en tocarlas si sus cuerpos están muertos, ¿ya? Para prevenir cualquier tipo de enfermedad, de contagio, con nosotros, porque nosotros tenemos que ser santos como Dios es santo. Nosotros igual tenemos que obedecer. Obedezcamos como lo hizo Noé para tener gracia delante de los ojos del gran yo soy. Verso 21. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de pata para saltar con ellas sobre la tierra. Además de las patas tiene que tener piernas, ¿ya? Ese es un detalle que uno se tiene que fijar antes de pensar en comer algo así que algún insecto alado, ¿ya? 22. Estos comeréis de ellos. La langosta se puede comer según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Todo insecto alado, o sea, que tenga alas, que tenga 4 patas, tendréis en abominación, ¿ya? Entonces, ahí están las condiciones de los insectos, ¿ya? Tiene que tener piernas además de pata. Verso 24. Y por estas cosas seréis inmundo, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Entonces, si uno tocaba el cuerpo muerto, no tenía que ir al templo, ni siquiera asomarse por ahí, porque el templo de Dios era algo santo. En este tiempo estamos hablando del tabernáculo de reunión que había, porque todavía no se creaba el santuario, ¿ya? Verso 25. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. 26. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumía, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Entonces, todos los animales que anden en 4 patas y que tengan garras, que serán inmundos, ¿ya? Ni siquiera, ojalá tocar esos animales si están muertos. Nosotros no podemos estar tocando esos animales si están muertos. Si están muertos, después sacarse la ropa, lavarnos completamente, las vestiduras, si se pueden botar, se botan, y los otros lavarnos, purificarnos, ya lavándolo inmediatamente. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundo. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundo de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muerto será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio, ¿ya? Entonces, en Levítico 11, Dios nos da las instrucciones para que conozcamos qué animales son impuros, qué animales son puros, ¿ya? Y no es una cosa de que ya vimos la bestia que se empieza a levantar con toda, ya conocemos la simiente de Satanás, que tiene su descendencia, que traspasó el diluvio, que esa misma bestia que se fue formando a través de los años, que pasó en los tiempos de Yeshua, llegó el siglo I, llegó Víctor I, el 14º Papa, en el año 99-200, que dijo
que Eleuterio fue el primero en el año 178, que fue el primero que dijo que se podía comer cualquier cosa. Entonces ellos empezaron a cambiar estas leyes, ¿ya? Estas leyes para comer sano, para saber cómo alimentarse, ¿ya? Recordar eso, y después se siguió con todo esto, y después ya la gracia de Dios, que se puede comer cualquier cosa, ese texto fuera de contexto de los 8:10, que supuestamente está hablando de que tú puedes comer cualquier cosa, pero se está refiriendo a las personas de otras naciones que estaban llegando a la fe de los hebreos, ya, a esa fe que significa hacer los mandamientos de Dios, a la fidelidad, eso significa fe, emuná, fidelidad a lo que tú estás escuchando y hacer, guardar, atesorar, hacer lo que el Todopoderoso dice, y a eso se refiere ese capítulo de Hechos 10, que está súper mal, fuera de contexto, exhortado, explicado por todos los pastores que no leen el capítulo 11, que explica ahí mismo que era porque Cornelio se estaba acercando a la fe, que era un romano, ya era un animal que se estaba volviendo a las raíces hebreas, ya, porque los gentiles se comportan como los animales, comen lo que tengan por delante, pero los hijos del Todopoderoso respetamos sus mandamientos y sabemos que tenemos que alimentarnos de una forma diferente, ¿ya? Con esto cerraríamos el estudio de hoy. Muchas gracias por ver mis videos, ¿ya? Que el Todopoderoso los acompañe.